Bienvenidos a nuestra inmersión de hoy. Nos adentramos en el arte de la guerra de Sun Tzu. Ah, sí. Un texto que a pesar de tener más de 2.500 años, Más de 2.500 años. sigue siendo sorprendentemente relevante. Increíble. Y lo que es aún más fascinante es que vamos a explorar esto a través de un artículo en español que resume el libro. Y algunos fragmentos de una traducción también al español del propio texto. Interesante. Prepárense para descubrir cómo los principios de Sun Tzu se aplican no solo a la guerra, sino también a la vida diaria. Exacto. Ya sea que estés negociando un aumento de sueldo, liderando un equipo, o simplemente tratando de convencer a tu pareja para que vea la película que tú quieres. Me encanta eso. Empecemos con una de las ideas centrales de Sun Tzu. La victoria definitiva se logra antes de cualquier conflicto físico. ¿Qué te parece esta idea? Es una idea poderosa, nos invita a pensar estratégicamente. Sun Tzu nos enseña que la verdadera maestría reside en anticipar los desafíos, Claro. analizar el panorama general y elegir nuestras batallas con sabiduría. Eso me hace pensar en el ajedrez, donde los grandes maestros calculan jugadas con mucha anticipación. Es a eso a lo que se refiere Sun Tzu. Sin duda hay una gran similitud. Sun Tzu nos insta a pensar varios pasos adelante, a evaluar los riesgos y a buscar soluciones que nos beneficien a nosotros y a nuestros oponentes. No se trata de aplastar al otro, sino de encontrar un camino hacia la victoria mutua. Suena bastante utópico para un libro sobre la guerra, ¿no crees? Pero ¿cómo se logra esa victoria sin luchar? El artículo menciona que la guerra se basa en el engaño, lo cual suena un poco. Maquiavélico. Bueno, recordemos que Sun Tzu era un estratega militar, y el engaño era una táctica común en su época. Sin embargo, no estamos hablando de ser deshonestos o manipuladores. Se trata de utilizar la percepción a nuestro favor, de jugar con las expectativas del enemigo. Entiendo. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto de cómo se aplica esto en el mundo actual? Imagina que estás negociando un contrato. Mostrar un interés moderado, incluso un poco de indiferencia, puede llevar a la otra parte a probar que tienes otras opciones. Y que no estás desesperado por cerrar el trato. Esto podría darte una ventaja estratégica. Es como jugar al póker. Pero ¿dónde está el límite ético? No queremos convertirnos en personas manipuladoras, ¿verdad? Claro que no. La clave está en usar el engaño de manera inteligente y ética. El objetivo no es dañar a otros, sino lograr un resultado que beneficie a todas las partes involucradas. Sun Tzu nos enseña a ser astutos, no crueles. Me gusta esa aclaración. Y hablando de astucia, otra de las frases más famosas de Sun Tzu es: conócete a ti mismo y conoce a tu enemigo. El artículo enfatiza la importancia de entender nuestras propias fortalezas y debilidades, así como las del oponente. Exactamente. No basta con saber quiénes somos, sino que también debemos conocer a nuestro adversario, ya sea un competidor en el trabajo, un familiar con el que tenemos un conflicto o incluso nuestros propios hábitos que nos impiden alcanzar una meta. Entonces, se trata de una introspección profunda y también de analizar al enemigo. Correcto. Conocer nuestras debilidades nos permite trabajar para mejorarlas, mientras que conocer las fortalezas de nuestro oponente nos permite aprender de ellos o encontrar formas de superarlos. Es una herramienta fundamental para el crecimiento personal. Hablando de superar a la competencia, el artículo menciona la importancia de evaluar al enemigo para conocer sus fortalezas y debilidades. ¿Qué nos dice Sun Tzu sobre esto? Este primer capítulo del libro nos recuerda que la evaluación precisa de la situación es fundamental. No se trata de subestimar o sobreestimar al enemigo, sino de comprender su posición, sus recursos y sus posibles movimientos. Es decir, conócete a ti mismo y a tu enemigo. No es solo un conocimiento superficial, sino un análisis profundo y estratégico. Exacto. Y ese análisis nos lleva al siguiente punto. El posicionamiento estratégico Sun Tzu habla de la importancia del terreno, de evitar lugares bajos y de posicionarse con el sol a la espalda. ¿Te imaginas a los antiguos guerreros chinos estudiando el terreno antes de la batalla? Es como una escena de película. ¿Cómo se traduce esto a nuestra vida moderna? Piensa en la elección del entorno adecuado para una reunión importante. Sí, ¿Prefieres una mesa redonda o una rectangular? ¿Un espacio abierto o uno más íntimo? ¿Quieres crear una atmósfera formal o relajada? En esencia, se trata de elegir el campo de batalla adecuado para cada situación. Me encanta esa analogía. Y también se trata de comprender el panorama de una negociación, ¿verdad? Saber cuándo avanzar, cuándo retroceder y cómo utilizar nuestro entorno a nuestro favor. Precisamente. Y hablando de diferentes tipos de terreno, Sun Tzu describe 9 tipos y las estrategias para cada uno. Aunque no entraremos en detalles específicos, ¿cuál dirías que es la lección principal que podemos aprender de esto? Si tuviera que adivinar, diría que se trata de importancia de la adaptabilidad. De ser flexibles en nuestro enfoque y estar preparados para ajustar nuestra estrategia según las circunstancias cambiantes. Exacto. En un mundo que cambia constantemente, la adaptabilidad es crucial. Sun Tzu
nos enseña que no hay una sola estrategia que funcione en todas las situaciones. Debemos ser capaces de anticipar cambios, ser proactivos y estar dispuestos a modificar nuestros planes si es necesario. Hablando de anticipación, el último capítulo del artículo que estamos analizando habla del poder del espionaje. Sun Tzu le daba mucha importancia a la recopilación de información y al uso de espías. ¿Cómo se traduce esto a nuestro mundo actual? Aunque hoy en día no enviamos espías a infiltrarse en las empresas de la competencia, la esencia de la idea sigue siendo válida. Investigar a la competencia, estar al día de las últimas tendencias en nuestro campo y conocer a fondo a nuestro público objetivo. Todo esto nos da una ventaja estratégica en cualquier ámbito. El conocimiento es poder, como dice el refrán. Pero más allá de la recopilación de información, ¿qué otras aplicaciones modernas tiene el concepto del espionaje de Sun Tzu? En un sentido más amplio, se trata de ser observadores, de prestar atención a las señales y de leer entre líneas. A veces la información más valiosa no se encuentra en los informes o en las estadísticas, sino en los pequeños detalles, en los gestos y en las palabras no dichas. Es como ser un detective de la vida real, ¿no? Siempre buscando pistas que nos ayuden a comprender mejor a las personas y las situaciones. Fascinante. Y hablando de comprender mejor, me gustaría retomar el tema del engaño por un momento. Mencionaste que no se trata de ser deshonesto, sino de utilizar la percepción a nuestro favor. ¿Podrías profundizar un poco más en este concepto? ¿Cómo podemos utilizar el engaño de manera ética y estratégica en nuestra vida diaria? Claro. Un ejemplo podría ser si estás postulando para un nuevo trabajo y sabes que hay muchos otros candidatos, podrías mencionar casualmente que estás considerando otras ofertas. Esto, sin ser falso, podría generar una sensación de urgencia y aumentar tu valor a los ojos del empleador. Entiendo, es como plantar una semilla de duda en la mente de la otra persona para que te perciban como alguien con más opciones y por lo tanto más deseable. Muy astuto, exacto. Pero recordemos que el objetivo final del engaño, según Sun Tzu, es evitar el conflicto directo y lograr un resultado favorable para todos. Hablando de evitar el conflicto directo, el artículo también destaca la importancia de no alargar las campañas innecesariamente. ¿Qué nos quiere decir Sun Tzu con esto? Sun Tzu advierte sobre los peligros de una guerra prolongada. No solo se agotan los recursos materiales, sino que también se desgasta la moral de las tropas y la voluntad del pueblo. Aplicado a nuestra vida, esto significa que debemos ser eficientes con nuestro tiempo y energía, buscar soluciones rápidas y evitar estancarnos en conflictos interminables. Es como en cualquier proyecto, ¿Verdad? Si se prolonga demasiado, la gente pierde la motivación y la eficiencia disminuye. A veces es mejor un final imperfecto que un perfecto interminable. Totalmente de acuerdo. La clave está en mantener el impulso, ser decisivo y buscar una resolución rápida y eficaz. Y hablando de resolución, el artículo menciona una estrategia de Sun Tzu que me llamó la atención. Debilitar al enemigo y desproveerlo de alimentos para suministrárselos a los suyos. ¿No te parece un poco cruel? Bueno, recordemos que estamos hablando de estrategias militares en la antigua China. El objetivo de Sun Tzu era obtener la victoria de la manera más eficiente posible, minimizando las bajas propias y asegurando la supervivencia de su ejército. Es importante entender el contexto histórico de sus enseñanzas. Tienes razón, pero ¿cómo podemos traducir esta idea a un contexto moderno y sobre todo ético? En el mundo empresarial, por ejemplo, se trata de superar a la competencia ofreciendo un producto o servicio superior o de anticiparse a sus movimientos y bloquear sus estrategias. No se trata de destruir al oponente, sino de asegurar tu propia supervivencia y éxito. ¿Podrías darnos un ejemplo concreto? Claro, imagina que eres una empresa de tecnología que está desarrollando una nueva aplicación. Si sabes que tu competidor está trabajando en algo similar, puedes intentar lanzar tu producto antes que ellos o ofrecer características que ellos no tienen. Ya veo. De esta manera estás debilitando al enemigo al tomar la delantera en el mercado. Entiendo. Se trata de ser más astuto y estratégico que la competencia, pero sin recurrir a tácticas poco éticas o deshonestas. Exacto. Y para lograr eso necesitamos una comprensión profunda de nuestro oponente, de sus fortalezas y debilidades. Volvamos a la idea de conócete a ti mismo y a tu enemigo. Solo así podremos diseñar estrategias efectivas que nos permitan alcanzar nuestros objetivos sin causar daño innecesario. El artículo también menciona la importancia de no permitir una alianza entre adversarios. Eso me recuerda a la política donde las alianzas y las traiciones pueden cambiar el rumbo de los acontecimientos. Sin duda, Sun Tzu comprendía el poder de las alianzas tanto para fortalecer tu posición como para debilitar la del enemigo. En un contexto moderno, esto se traduce en la construcción de redes de apoyo, en la búsqueda de colaboradores estratégicos y en la capacidad de aislar a tus competidores. Suena como un juego complejo, casi como una partida de ajedrez a gran escala. Lo es, pero es un juego que todos jugamos conscientemente o no en nuestras vidas.
Desde las relaciones personales hasta los negocios y la política, las alianzas y las rivalidades juegan un papel fundamental en nuestro éxito o fracaso. El artículo también destaca la importancia de no atacar con cólera y con prisas. Claro. En cambio, aboga por una buena planificación y coordinación. La impulsividad es un enemigo peligroso tanto en la guerra como en la vida. Sun Tzu nos aconseja actuar con cabeza fría, analizar la situación y tomar decisiones estratégicas basadas en la razón y la lógica. Es decir, no dejarnos llevar por las emociones, sino pensar antes de actuar y tener un plan claro. Exactamente. Ya. Y eso me recuerda a la importancia de la paciencia, de saber esperar el momento oportuno para actuar y de no precipitarnos en decisiones que luego podamos lamentar. Sun Tzu también menciona 5 aspectos fundamentales para conseguir el éxito: ataque, estrategia, alianzas, ejército y ciudades. ¿Qué nos dice esto sobre su visión de la guerra? Sun Tzu veía a la guerra como un proceso complejo que involucraba muchos elementos, no solo la fuerza bruta. La estrategia, la diplomacia, la logística y la gestión de recursos eran igual de importantes. Claro. No se trataba solo de ganar batallas, sino de ganar la guerra en su totalidad. Entonces, para Sun Tzu, la guerra no era un simple enfrentamiento violento, sino un complejo juego de estrategia que requería una visión global y una planificación meticulosa. Exacto. Y para ganar ese juego necesitas una visión global, un plan maestro y la capacidad de adaptar tu estrategia según las circunstancias. Sun Tzu nos enseña que la flexibilidad y la adaptabilidad son claves para el éxito en cualquier campo de batalla, ya sea literal o metafórico. En el capítulo 4, Sun Tzu habla de la medida en la disposición de los medios, destacando la importancia de ser invencible y conocer las debilidades del enemigo. ¿Qué significa ser invencible para Sun Tzu? Ser invencible no significa ser invulnerable. Se trata de crear una posición tan sólida que el enemigo no pueda derrotarte incluso si tiene una fuerza superior. Es minimizar tus debilidades y maximizar tus fortalezas de tal manera que te conviertas en una fuerza imparable. Es decir, se trata de construir una fortaleza inexpugnable, tanto a nivel personal como profesional. Exacto. Y para lograr eso necesitas un conocimiento profundo de ti mismo y de tu oponente. Debes saber cuáles son tus puntos fuertes, tus puntos débiles y las oportunidades y amenazas que te rodean. Solo así podrás diseñar una estrategia efectiva que te permita alcanzar la invencibilidad. Y en el capítulo 5, Sun Tzu explora la importancia de la firmeza. Habla de la percepción del ímpetu y de la capacidad del líder para inspirar a sus tropas. ¿Sun Tzu comprendía el poder de la psicología en la guerra? Un líder fuerte e inspirador puede elevar la moral de sus tropas y convertirlas en una fuerza imparable. La firmeza no se trata solo de fuerza física, sino también de fuerza mental, de la capacidad de mantener la calma bajo presión y de inspirar confianza a los demás. Y esto se aplica no solo a los líderes militares, sino a cualquier persona que dirija un equipo o un grupo. Un buen líder es capaz de motivar e inspirar a su equipo para alcanzar grandes logros. Precisamente. La capacidad de motivar, inspirar y guiar a otros es fundamental para el éxito en cualquier ámbito de la vida. El capítulo 6, lo lleno y lo vacío, habla de ser sutil, discreto y silencioso en la guerra. ¿Cómo se traduce esto a un contexto moderno? En el mundo empresarial, por ejemplo, se trata de ser estratégico con la información que compartes, de no revelar tus planes a la competencia y de actuar con cautela y discreción. No se trata de ser secretista, sino de ser inteligente con la información que manejas. Es decir, ser astuto pero no arrogante. Exactamente. Y también se trata de saber cuándo avanzar y cuándo retroceder, de ser flexible y adaptable a las circunstancias cambiantes. A veces el silencio y la discreción son las mejores armas. El artículo también destaca la importancia de aprovechar cualquier momento de debilidad del enemigo como una oportunidad para atacar. ¿No es esto un poco oportunista? En la guerra, la oportunidad es un factor decisivo. Sun Tzu nos enseña a estar alerta, a identificar las debilidades del enemigo y a actuar con decisión cuando se presente la ocasión. No se trata de ser despiadado, sino de ser estratégico. Pero ¿cómo podemos hacer esto de forma ética? No queremos aprovecharnos de las desgracias de los demás. En un contexto moderno se trata de ser competitivo, pero no despiadado. Se trata de aprovechar las oportunidades que se presentan, pero no de aprovecharse de los demás. Es una línea fina, pero es importante saber dónde está y no cruzarla. Es una línea fina que hay que saber caminar. Pero, ¿cómo podemos saber si estamos del lado correcto de la línea? ¿Cómo podemos asegurarnos de que nuestras acciones son éticas y justas? Esa es una pregunta muy importante, y creo que la respuesta está en nuestros valores y principios. Si actuamos de acuerdo a nuestros valores y somos honestos con nosotros mismos y con los demás, y si siempre buscamos el bien común, podremos navegar por ese camino estrecho con seguridad y éxito. En el capítulo 7, Sun Tzu explora los enfrentamientos directos e indirectos, destacando la importancia de evitar el conflicto armado siempre que sea posible. ¿Cómo podemos aplicar esta enseñanza a nuestras vidas? Se trata de buscar soluciones pacíficas a los conflictos, de negociar, de llegar a acuerdos y de evitar la confrontación siempre que sea posible.
La violencia, ya sea física o verbal, debe ser siempre el último recurso. Es decir, ser un pacificador, no un guerrero. Exactamente. Y si el conflicto es inevitable, debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén justificadas y que nuestros objetivos sean nobles. No se trata de ganar a toda costa, sino de hacer lo correcto, incluso si eso significa hacer sacrificios. Sun Tzu también habla de la importancia de distraer al enemigo para que no pueda conocer cuál es la situación real de tu ejército. El engaño, como ya hemos mencionado, es una herramienta importante en la guerra. En un contexto moderno no se trata de mentir o de ser deshonesto, sino de ser estratégico con la información que compartes y de mantener tus cartas cerca del pecho. A veces es necesario ser un poco misterioso para proteger tus intereses y alcanzar tus objetivos. Como en el póker. Exactamente. A veces es necesario ser un poco misterioso para proteger tus intereses y alcanzar tus objetivos. Y hablando de estrategias, el capítulo 8, los 9 cambios, describe diferentes escenarios de batallas y las estrategias para cada uno. ¿Cuál es la lección principal que podemos extraer de este capítulo? La lección principal es la importancia de la flexibilidad y la adaptabilidad. Sun Tzu nos enseña que no hay una sola estrategia que funcione en todas las situaciones. Debemos ser capaces de ajustar nuestro enfoque según las circunstancias y de estar preparados para lo inesperado. Y eso nos lleva de nuevo a la idea de conócete a ti mismo y a tu enemigo, ya que necesitamos un conocimiento profundo de nosotros mismos y de nuestro entorno para adaptarnos de forma eficaz. Exactamente. El conocimiento es poder y la adaptabilidad es la clave para sobrevivir y prosperar en un mundo en constante cambio. Pero el conocimiento no es suficiente. También necesitamos la sabiduría para utilizar ese conocimiento de manera ética y efectiva. ¿Y esa sabiduría cómo la adquirimos? A través del aprendizaje constante de la reflexión y de la experiencia, debemos estar dispuestos a cuestionar nuestras propias creencias y aprender de nuestros errores. La sabiduría no es algo que se adquiere de la noche a la mañana, es un proceso que dura toda la vida. El capítulo 9. La distribución de los medios es particularmente interesante porque Sun Tzu relaciona las maniobras militares con la planificación estratégica. No se trata solo de mover tropas al azar, sino de tener un objetivo claro y una estrategia para alcanzarlo. Exactamente, Sun Tzu nos enseña que cada acción debe estar conectada a un plan mayor y que la improvisación rara vez conduce al éxito. Debemos tener una visión clara de lo que queremos lograr y un plan detallado de cómo vamos a hacerlo. Y eso se aplica no solo a la guerra, sino a cualquier aspecto de la vida, ¿verdad? Desde nuestras relaciones personales hasta nuestras carreras profesionales. Sin duda, la planificación estratégica es fundamental para alcanzar el éxito en cualquier campo. Pero no se trata solo de tener un plan, sino también de ser flexible y de adaptarlo a las circunstancias cambiantes. Un buen estratega es aquel que sabe cuándo debe pegarse al plan y cuándo debe improvisar. Y hablando de improvisación, ¿qué nos dice Sun Tzu sobre la importancia de interpretar las intenciones del enemigo? El artículo menciona que hay que ser cauteloso, incluso con las propuestas de paz. Sun Tzu era un maestro de la desconfianza estratégica. Sabía que la guerra era un juego de engaños y que incluso las acciones aparentemente amistosas podían ocultar intenciones ocultas. Nos enseña a ser prudentes, a no fiarnos ciegamente de nadie y a analizar cuidadosamente las motivaciones de las personas. Entonces nunca debemos confiar en el enemigo. No se trata de vivir con paranoia, sino de ser prudente. En la vida como en la guerra es importante evaluar las intenciones de los demás con ojo crítico, especialmente en situaciones de competencia o conflicto. Eso me recuerda al dicho, si quieres la paz, prepárate para la guerra. Es una buena analogía. No se trata de ser agresivo, sino de estar preparado para cualquier eventualidad. La mejor manera de evitar un conflicto es estar preparado para enfrentarlo. Y la mejor manera de estar preparado es conocer a tu enemigo también como te conoces a ti mismo. El capítulo 10 del libro de Sun Tzu enumera 6 maneras de ser derrotado. Me imagino que esto es una lectura obligada para cualquier general. Sin duda. Y lo que es más importante, nos ofrece valiosas lecciones para la vida. Por ejemplo, Sun Tzu nos advierte sobre los peligros de la falta de preparación, de la disciplina y del liderazgo ineficaz. Es decir, no importa cuán grande sea tu ejército o cuántos recursos tengas, si no estás preparado, disciplinado y bien liderado, estás destinado a la derrota. Exactamente. Y esto se aplica no solo a la guerra, sino a cualquier proyecto o empresa que emprendamos en la vida. Si queremos alcanzar el éxito, debemos estar preparados, ser disciplinados y seguir a líderes capaces e inspiradores. En el capítulo 11, Sun Tzu se adentra en los 9 tipos de terreno que un general puede encontrar. Ofrece consejos específicos para cada tipo de terreno, desde montañas hasta llanuras y pantanos. Este capítulo nos recuerda la importancia de comprender nuestro entorno y de adaptarnos a él. Cada situación presenta sus propios desafíos y oportunidades y debemos ser capaces de reconocerlos y aprovecharlos. Es como un jugador de ajedrez que estudia el tablero antes de hacer su movimiento. Exactamente. Y también nos recuerda que no hay una sola solución para todos los problemas. Debemos ser flexibles y creativos en nuestro enfoque. El capítulo 12, el arte de atacar por el fuego.
Explora el uso del fuego como arma de guerra. Si bien es un tema un poco incendiario para nuestros tiempos modernos, ¿hay alguna lección que podamos extraer de este capítulo? Sun Tzu nos enseña que el fuego, como cualquier arma, debe utilizarse con precaución y estrategia. No se trata de destruir por el simple hecho de destruir, sino de utilizarlo como una herramienta para alcanzar un objetivo específico. Y también nos recuerda la importancia de ser conscientes de las consecuencias de nuestras acciones. El fuego puede ser una fuerza destructiva, pero también puede ser una herramienta poderosa si se utiliza con sabiduría. Sin duda. Y en el último capítulo, sobre la concordia y la discordia, Sun Tzu nos introduce en el mundo del espionaje. Espionaje. Suena emocionante. Sun Tzu consideraba el espionaje como una herramienta esencial para obtener información sobre el enemigo y anticiparse a sus movimientos. En el mundo actual no se trata de enviar espías a infiltrarse en las empresas rivales, pero sí de la importancia de la investigación, de estar bien informado y de comprender a fondo a tu competencia. Exactamente. La información es poder y Sun Tzu nos enseña que debemos ser proactivos en la búsqueda de información que nos pueda dar una ventaja estratégica. ¡Qué fascinante! ¿Y cuál es la conclusión de todo esto? ¿Qué nos quiere decir Sun Tzu con el arte de la guerra? Creo que la principal enseñanza es que el conflicto es una parte inevitable de la vida, pero que podemos aprender a manejarlo con sabiduría, estrategia, compasión. Y que aunque el libro se centre en la guerra, sus principios son aplicables a cualquier situación de conflicto o competencia, desde los negocios hasta las relaciones personales. Exactamente, Sun Tzu nos ofrece un marco de pensamiento estratégico que podemos utilizar para tomar mejores decisiones, alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida más plena. Y si quieren profundizar en las ideas de Sun Tzu, les recomiendo que escuchen el audiolibro completo de El arte de la guerra. Es una oportunidad fantástica para sumergirse en la sabiduría de un maestro estratega. Pero antes de que se vayan, podríamos repasar algunas de las ideas clave que hemos discutido hoy para que nuestros oyentes se lleven consigo algunas herramientas prácticas. Por supuesto. Creo que uno de los puntos más importantes que hemos tocado es la importancia de conocerse a sí mismo y a su enemigo. Este principio es fundamental para cualquier estrategia, ya sea en la guerra, en los negocios o en la vida personal. Debemos ser conscientes de nuestras propias fortalezas y debilidades, así como de las de nuestro oponente, para poder tomar decisiones informadas y efectivas. Totalmente de acuerdo. Y otro punto clave es la importancia de la adaptabilidad. El mundo está en constante cambio y debemos ser capaces de adaptarnos a las nuevas circunstancias para poder sobrevivir y prosperar. Sun Tzu nos enseña que no hay una sola estrategia que funcione en todas situaciones. Debemos ser flexibles, creativos y estar dispuestos a cambiar nuestro enfoque cuando sea necesario. Exacto. Y finalmente creo que es importante recordar que la guerra en el sentido tradicional de la palabra debe ser siempre el último recurso. Debemos buscar soluciones pacíficas a los conflictos siempre que sea posible. Si el conflicto es inevitable, debemos asegurarnos de que nuestras acciones estén justificadas y que nuestros objetivos sean nobles. Muy bien dicho. Muchas gracias por compartir tu sabiduría con nosotros hoy. Ha sido un verdadero placer conversar contigo. El placer ha sido mío. Espero que nuestros oyentes hayan disfrutado de esta inmersión en el arte de la guerra. Y ya que hablamos de información en el último capítulo, sobre la concordia y la discordia, Sun Tzu nos introduce en el mundo del espionaje. ¿Qué tan importante era el espionaje para Sun Tzu? Bueno, para Sun Tzu era esencial. Así. Lo consideraba la clave para obtener información valiosa sobre el enemigo, permitiéndote anticiparte a sus movimientos y tomar decisiones estratégicas. Claro, como en una partida de ajedrez, conocer los movimientos del oponente te da una gran ventaja. ¿Cómo se aplica esto al mundo moderno donde no necesariamente enviamos espías a infiltrarse en empresas rivales? Si bien no enviamos espías en el sentido tradicional, la esencia del principio se mantiene. Hoy en día el espionaje se traduce en investigación de mercado, análisis de la competencia y una constante búsqueda de información relevante para nuestro campo. Entonces, conocer a tu enemigo hoy en día implica estar al tanto de las tendencias, las estrategias de la competencia y las necesidades del mercado. Exactamente. Sun Tzu nos enseña que la información es poder y que debemos ser proactivos en la búsqueda de información que nos pueda dar una ventaja estratégica. Y con esto llegamos al final de nuestro recorrido por el arte de la guerra. ¿Cuál dirías que es la mayor enseñanza que nos deja Sun Tzu? Creo que la principal enseñanza es que el conflicto es una parte inevitable de la vida, pero que podemos aprender a manejarlo con sabiduría, estrategia y compasión. Sun Tzu nos ofrece un marco de pensamiento estratégico que podemos utilizar para tomar mejores decisiones, alcanzar nuestros objetivos y vivir una vida más plena. Absolutamente. Y aunque el libro se centra en la guerra, sus principios son aplicables a cualquier situación de conflicto o competencia, desde los negocios hasta las relaciones personales. Es un libro que nos invita a reflexionar sobre nuestras propias estrategias y a buscar la victoria, no a través de la fuerza bruta, sino a través de la inteligencia, la astucia y la compasión.
Completamente de acuerdo. Y si quieren profundizar en las ideas de Sun Tzu, les recomiendo que escuchen el audiolibro completo de El arte de la guerra, que pueden encontrar gratis usando el enlace de Audible que les dejamos abajo. Es una oportunidad fantástica para sumergirse en la sabiduría de un maestro estratega. Excelente recomendación. Muchas gracias por acompañarnos en esta inmersión en el arte de la guerra. Espero que les haya resultado tan fascinante como a nosotros. Hasta la próxima. Ha sido un placer. Hasta pronto.